La cuarta conferencia del ciclo de 7, con el título general Unidades físicas, de patrones terrestres a relaciones entre constantes físicas. Hemos cubierto los temas correspondientes a la unidad de longitud, el metro, desde su versión en base al meridiano terrestre, a la barra de platino iridiado, a la calibración interferométrica que hizo Michelson y Morley, y hasta que se transformó en la velocidad, en términos de la velocidad de la luz y la distancia que recorre en 1 sobre la velocidad de la luz en segundos. Y la segunda es sobre el tiempo, habiendo empezado con la rotación de la Tierra como el patrón correspondiente, pero los astrónomos reconocieron que los días no son iguales y se escogió el año de 1899 para promediar el día y obtener el segundo, que desde luego no se va a repetir. Y posteriormente, ¿sí? No oí bien. Luego, el año de 1899, que se tomó como patrón para llegar a la definición del segundo, entre un año y el siguiente. Ese año no se va a volver a repetir. Pero desde luego, ya en el presente siglo se desarrollaron relojes atómicos mucho más confiables y con mayor precisión. Y entonces el segundo se redefinió en 1960 en términos de la frecuencia de la transición hiperfina en el átomo de cesio 133. Y eso fue la base para que en el 83 se diera la definición, la nueva definición del metro. Me gusta señalar que a los patrones terrestres les ha pasado lo que a los santos patronos. En el Concilio Vaticano se dieron de baja varios de ellos, pero en este país siguen vigentes, como San Cristóbal, patrono de los viajeros. La tercera conferencia fue sobre el kilogramo, y desde luego ha sido la búsqueda del nuevo kilogramo patrón, que ha estado vigente desde hace tiempo, lo que ha motivado este ciclo de conferencias a raíz del anuncio el 16 de noviembre de que el kilogramo deja de ser una unidad fundamental y quedará definida en términos de constantes físicas, en particular de la constante de Planck, que ha sido medida numéricamente con una precisión de 1 en 10 a la 9. Y decidí que iba a incluir 3 conferencias en conexión precisamente con unidades de masa. En la conferencia anterior ya señalamos que para comprar cualquier material o sustancia que quieran,
se pueden utilizar diferentes unidades. ¿Ya? Depende de lo que se trate. Si es cable, puede ser por metro. Y si es tapete, por metro cuadrado. Y si es algo de beber, en litro o decímetro cúbico. O alternativamente en términos de masa. Eso es, y el kilogramo, pues es la unidad que se estableció en términos de nuestra escala humana. Y también he señalado desde el principio que las unidades físicas son el pretexto de la serie de conferencias. Uno de los objetivos principales es reconocer los grandes cambios que han ocurrido en el estudio de los fenómenos físicos desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y bueno, hoy nos toca hablar de temperatura, cuya unidad es el Kelvin. Pero antes de entrar a eso, quiero complementar algo de las 3 conferencias anteriores. Las 2 primeras unidades, el metro y el segundo, desde luego son importantes para poder tener las unidades correspondientes de la rama que llamamos cinemática, es decir, el estudio del movimiento, en el que el concepto de velocidad es el importante y también el concepto de aceleración. Entonces se tiene metro por segundo y metro por segundo al cuadrado, pero el kilogramo, desde luego, la unidad de masa ha jugado un papel crucial cuando pasamos al estudio dinámico de los fenómenos físicos. Y ya no me dio tiempo de decirlo en la conferencia anterior, pero desde luego la masa se utiliza para que al multiplicarse por la velocidad nos lleve a la cantidad de movimiento. Y por otra parte, la segunda ley de Newton formula la conexión que hay entre la fuerza como causa de movimiento y su efecto como la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y, desde luego, la integración de la fuerza sobre el desplazamiento lleva al concepto de trabajo, pero también reconocer que el trabajo realizado se convierte en el cambio en la energía cinética, como una cantidad que depende del cuadrado de la velocidad. Y de esa manera van saliendo las unidades respectivas. Cantidad de movimiento es masa por centímetros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y la fuerza, entonces, viene a estar dada en términos de masa por aceleración, si quieren, en la versión sencilla, o rapidez de cambio de cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y el trabajo implica otra integración sobre la distancia. Y entonces la unidad de trabajo, pero también de energía en sus diferentes formas, es de newtons por metro, pero newton es kilogramo por metro al cuadrado con el metro adicional del desplazamiento sobre segundo.
Entonces, eso es lo que sobre segundo al cuadrado. Entonces, y ahora vamos a hablar de termodinámica, ¿verdad? Entonces, para la dinámica clásica ya tenemos las unidades correspondientes y, bueno, desde luego también la unidad de energía como tal tiene nombre propio, el watt, ¿verdad? Entonces, como trabajo realizado en la unidad de tiempo. Y entonces pasamos a la parte de termodinámica, en la que reconocemos, desde luego el punto más importante es reconocer que hay otras formas de energía. Desde luego también, en el caso de la dinámica de sistemas conservativos, se reconoce la conservación de la energía mecánica, aunque al mismo tiempo reconocemos que hay procesos en los que la energía no se conserva. Y correspondientemente, cuando consideramos precisamente sistemas en la mecánica, es una situación en la que estamos ignorando muchos factores que existen en la realidad. Y desde luego, en el caso de la termodinámica, hay que reconocer de entrada que existen otras formas de energía. Y asociado a ello, se reconoce que esta cantidad que llamamos energía y que puede ser intercambiada o transferida de múltiples maneras, pues una de sus formas son las que llamamos energía mecánica, pero hay otras. Y la que cronológicamente, históricamente se estudió y se reconoció fue la termodinámica. Entonces, es en conexión con ese tipo de situaciones que vamos a cubrir el tema de hoy. Pero también ya hablé con anterioridad de las leyes de la combinación de los elementos para la formación de los compuestos químicos, en el que precisamente Gay-Lussac midió las cantidades de materia en términos de volúmenes, porque trabajaba con gases. Y por otra parte, Dalton seguía a Lavoisier y lo hacía con masas. Y entonces cada quien formuló su ley de las proporciones en que se combinan los elementos para formar los compuestos, pero esas proporciones eran en números diferentes, porque sí, se estaban utilizando en un caso en términos de volúmenes, en el otro caso en términos de masas. Afortunadamente estuvo Amedeo Avogadro, quien dijo, los dos tienen razón, y además utilizó la propuesta de Dalton de la hipótesis atómica para decir, cada uno está diciendo lo que midió. Pero si reconocemos que en 22.4 litros, en condiciones normales de presión y temperatura, se tiene un mismo número de moléculas o de átomos. Entonces, ya podemos, a través de la densidad, poner en consistencia lo que dicen uno y el otro. Desde luego, esta hipótesis atómica es muy importante
porque esencialmente está ya reconociendo el carácter cuántico de la materia. Cada sustancia existe en una forma mínima, en la que todavía conserva y presenta las propiedades de la sustancia misma. Y también adelanté, porque también he querido seguir el orden cronológico, que Faraday, en 1830 y tantos, hizo los estudios de electrólisis y formuló las leyes de la electrólisis. Se inventó también la terminología para describir la electrólisis y encontró, en términos cuantitativos, que la cantidad de electricidad que se deposita en cada electrodo son 96.400 coulombs por cada mol y por cada valencia en las sustancias que están siendo disociadas. Y él mismo dijo, si creyéramos en la hipótesis atómica, esto indica que a cada ion le corresponde una cantidad de electricidad perfectamente definida. Pero como él era un físico experimental, dijo, pero no vamos a basarnos en hipótesis. Y ya se siguió de largo. Pero ahí está la primera idea de, bueno, la primera información experimental de la cuantización de la carga eléctrica. Desde luego, uno de los hilos conductores a través de esta historia es que mientras en los 1800 se desarrollaron y consolidaron estas diferentes ramas de la física que llamamos clásica, al mismo tiempo, y señalo esos puntos de manera explícita, ya se van acumulando indicios de lo que se llamó cuantización a partir de 1900. Y en paralelo se han ido identificando patrones cuantizados de algunas de las unidades físicas. Entonces, esto es un poco para decir, ya vimos las tres anteriores, hoy vamos a hablar de temperatura y lo que viene en las tres siguientes. Bueno, pues desde luego el estudio de los gases ideales jugó un papel crucial en el desarrollo de la termodinámica, porque básicamente se tuvo una descripción cuantitativa del comportamiento de los gases ideales. Y entonces vamos a hablar de PV igual a nRT, ¿verdad? En la que tenemos presión multiplicado por volumen. Entonces, presión es fuerza por unidad de área. Y volumen, o si prefieren ustedes, cambio de volumen, es metro cúbico. Entonces, metro cúbico entre metro cuadrado es metro. Y entonces tenemos fuerza multiplicada por metro, que es trabajo, que son joules. Entonces, y del otro lado tenemos N, el número de moles, ese no tiene dimensiones. Tenemos la temperatura, de la que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? No la temperatura
las escalas de temperatura centígrada o de Fahrenheit, que eran las vigentes en ese momento, sino la que propuso precisamente Kelvin. Entonces, la constante de los gases ideales, desde luego, es la cantidad importante, y sus unidades de manera natural pues son joules por mol y por grado Kelvin, ¿verdad? Y desde luego la dependencia en la temperatura es lineal en esta ecuación. Y desde luego los termodinámicos de la época midieron todo tipo de propiedades, entre ellos el coeficiente de expansión de los gases, en términos de cambio de volumen por grado de temperatura. Ese fue el dato clave, mediante el cual Kelvin, podríamos decir, respondió a la pregunta de ¿y hasta dónde podemos enfriar? Y voy a hablar un poquito de las escalas de temperatura. Antes que hablar de las escalas de temperatura, desde luego, tenemos que reconocer que con calor se puede modificar y pasar de un estado de la materia a otro, dependiendo del tipo de materia. Vamos a hablar de sustancias que son sujetas a lo que se llaman procesos reversibles. Hay irreversibles. Los más interesantes, de hecho, son irreversibles. Entonces, podemos hervir agua, se evapora, podemos dejar que se enfríe, se condensa. Entonces tenemos transición de líquido a vapor y de vapor a líquido. Y si le bajamos la temperatura, pues se puede congelar, ¿verdad?, el agua y se convierte en paleta. Y si se vuelve a calentar, se derrite. Pero si es huevo, se tiene huevo cocido y ya aunque se enfríe no se vuelve huevo crudo. Son todos los procesos biológicos, son procesos irreversibles. Entonces, pues bien, las escalas de temperatura se definieron en términos de puntos físicos. O sea, condiciones precisamente en que ocurre uno de estos cambios notables, ¿verdad? Entonces, es el punto de congelación del agua, o si prefieren, el punto de fusión del hielo, en condiciones normales de presión. Eso siempre hay que especificarlo porque las tres variables están conectadas. Y entonces eso se tomó como el cero de la escala Celsius. Y el punto de ebullición del agua es el que se tomó como, por convención, 100 grados Celsius. Y la temperatura normal de los humanos, se supone, son 36,5. Y si está uno más arriba, ya tienes calentura. En cambio, en el sistema inglés se dijo Fahrenheit, escogió que el 32 es el punto de fusión del hielo o de congelación del agua, y que el de arriba son los 212.
Entonces, si sacan las diferencias, en un caso son 100 y en el otro son 180. Entonces, de ahí es de donde viene el factor mágico de 9 entre 5. Pero Kelvin entonces consideró que debía de haber una escala absoluta. Y entonces fue de reconocer esto que se pasó a la escala absoluta de temperaturas. El trabajo de quien entonces era William Thomson es de 1848. Y desde luego los Kelvin mismo y los termodinámicos de la época estudiaron las transiciones de fase, no solamente de las fases vecinas, de acuerdo con nuestra experiencia en las condiciones normales de presión. Pero si se modifican las condiciones de presión, no solamente se tienen los cambios que ya describí entre los vecinos, sino que se tiene también el proceso de pasar directamente de sólido a vapor o gas, o de vapor a sólido. Desde luego, con otras sustancias ocurre en las condiciones normales que conocemos. Entonces, la naftalina. Entonces, pasan directamente de pastilla sólida a lo que nos llega a la nariz. Entonces, y fue en estas condiciones que se llegó a identificar lo que se llama el punto triple del agua. Desde luego, para los que están llevando termodinámica o ya la llevaron, es muy importante reconocer los diagramas de transiciones de fase. Y desde luego lo que hay que reconocer es que cuando decimos hielo o decimos nieve, es un nombre genérico. Según dicen, los esquimales tienen como 100 términos para las diferentes clases de nieve, y no precisamente por sabores o colores. Entonces, en el hielo, desde luego, hay diferentes formas de cristalización y se pueden tener diferentes puntos triples para cada forma de hielo que se considere. Ahora, habiendo dicho eso, sí quisiera conectar con otras cosas. Bueno, podemos decir, lo que se llama el punto triple es indicar cuál es la temperatura y la presión, ¿verdad?, en la que coexisten la forma sólida, líquida y gaseosa. Y entonces, en las mediciones que se hicieron en la época de Kelvin, correspondió a 0.1 grado centígrado. O es 0.0, ¿verdad? 0.01, sí, es que sí, son, sí, sí, porque es el 1,5 y el 1,6. Sí. Entonces, y con el valor del coeficiente de expansión térmica, y es básicamente un ejercicio de extrapolación, llegó a concluir que el cero correspondería a menos 273.15
15, el punto de, con respecto al punto de congelación, y el punto 0,1 adicional para el punto triple. Entonces, y hay la contraparte en lo que se llama la escala de Rankine, en base a los grados Fahrenheit. También en términos de terminología, durante mucho tiempo, y algunos de los aquí presentes todavía nos tocó que nos dijeran que eran grados Kelvin, pero después ya también le quitaron el grado, y entonces ya nada más quedó como Kelvin y con K mayúscula como símbolo. Ahora, en la transparencia, ¿cómo le hago para que vuelva a aparecer? Bueno, aquí está, aquí la pueden ver. Pero entonces ahí están Alberto Michelson y Alberto Einstein, porque los dos jugaron un papel importante en la definición del metro, cada quien en su momento. Y desde luego en la definición del metro está incorporada la constante que es la velocidad de la luz. En el tiempo puse la foto de Norman Ramsey, quien desarrolló los relojes atómicos. El que ha estado en operación es el del cesio, la transición hiperfina en el cesio 133, pero Ramsey también desarrolló un reloj más preciso en base a la transición también hiperfina del átomo de hidrógeno. Y en la práctica es el que se ha estado utilizando en vez del de cesio. En particular, el sistema de posicionamiento global ha utilizado los de Maser, de Ramsey. Y aquí están Gay-Lussac, Dalton y Avogadro con respecto a la historia que ya describí. Y aquí abajo están Boltzmann y Kelvin, KT. Entonces, NRT tiene unidades de Joule por mol y por Kelvin. Desde luego, aquí también está Faraday, está Ampère, están Josephson y están von Klitzing. Esa va a ser la conferencia de la próxima semana en conexión con unidades eléctricas, de cantidades eléctricas. Y ya mencioné a Faraday en conexión con la cuantización de la carga eléctrica, pero lo interesante es que el voltio ha tenido ya una unidad cuantizada basada precisamente en el efecto Josephson de tunelamiento a través de juntas de superconductor, aislante y superconductor. Y por otra parte, von Klitzing determinó que la resistencia o la conductancia está también cuantizada, al descubrir la versión cuántica del efecto Hall, aproximadamente 100 años después de que Hall había descubierto su efecto en los 1870 y tantos. Y
proporcionó un mecanismo para poder determinar la densidad de portadores de carga, sus signos, sus movilidades. Entonces, lo que quiero señalar precisamente al considerar los trabajos conectados con la hipótesis atómica, que como dije ya es una hipótesis cuántica y confirmada en los estudios de electrólisis de Faraday, la hipótesis atómica no se quedó en hipótesis atómica. En el caso de Bernoulli, antes de que se hablaran de átomos en la forma que propuso Dalton, él simplemente se propuso entender precisamente la idea de que la materia está formada por elementos y que sus propiedades macroscópicas se pueden entender a partir de modelos microscópicos. El trabajo de Bernoulli iba dentro del terreno precisamente de estudios de estadística también. Es hasta la época de Maxwell que él toma en serio también la hipótesis atómica y se plantea cuál es la distribución de velocidades de las moléculas, digamos, en el aire de este salón. Cuando ustedes examinan las hipótesis de Maxwell para deducir esa distribución de velocidades en una sola dimensión, son exactamente las mismas suposiciones que hizo Gauss para llegar a su campana normal. Nada más que está en términos de velocidades de las moléculas. Para Gauss era un ejercicio en matemáticas, pero para Maxwell era un ejercicio en física. Y entonces, sí, la distribución es exponencial de -1/2 de masa, ¿verdad?, por mol. Componentes de Vx cuadrada, de Vy cuadrada, Vz cuadrada. Pero el número de Avogadro precisamente es el puente entre lo que medimos por mol y lo que medimos en promedio por molécula o por átomo. ¿Sí? Entonces, de las constantes físicas, antes de que se descubriera que la velocidad de la luz era constante y de la carga del electrón y de la constante de Planck, podemos señalar que en el trabajo de Planck de 1900, en la que él se propuso obtener la ley de distribución no de velocidades para la radiación, ¿verdad?, sino la distribución de longitudes de onda o de frecuencias. Él dice, de mi trabajo, yo les estoy dando no solamente esta nueva constante, sino también el número de Avogadro. Y
lo que él bautizó como la constante de Boltzmann, que no es más que la constante de los gases ideales dividida entre el número de Avogadro, para pasar del valor por mol al valor por molécula o átomo. Entonces, ¿qué horas son? 1:43. 1:43. Muy bien. Voy a agregar algunas observaciones complementarias y después voy a abrir un periodo de preguntas, si les parece bien. Entonces, lo que quiero señalar aquí, que desde luego el nRT, cuando consideramos el número de Avogadro como el factor para pasar de energía por mol a energía promedio por molécula, entonces se reduce simplemente al kT, precisamente. La constante de Boltzmann no es más que la constante de gases ideales, pero normalizada por molécula o por átomo. Y desde luego este valor jugó un papel clave como antecedente y como punto de comparación para el desarrollo de la mecánica cuántica. Y es muy interesante, porque si tienen ustedes una distribución de Gauss, cuando se sacan los promedios, se conecta con el principio de equipartición de la energía. Y entonces, precisamente, la energía promedio viene de kT como unidad natural de energía por átomo o por molécula. Y por cada grado de libertad se tienen esa cantidad. Y cuando se puede distinguir entre los grados de libertad traslacionales, pero si se tiene un sistema molecular, se tienen grados de libertad adicionales asociados con las rotaciones. Y entonces, este principio de equipartición de la energía es el que se tomó como punto de referencia. Y cuando Rayleigh se propuso, ¿verdad?, explicar o deducir lo que sería su ley de la distribución de radiación de cuerpo negro, utilizó precisamente el principio de equipartición y puso kT por cada grado de libertad. Pero eso es lo que le llevó a la catástrofe ultravioleta. ¿Sí? Entonces, y desde luego, Wien dijo, pues no, obviamente no puede seguirse para arriba. Y entonces, de manera empírica y para ajustar las cosas, le metió la exponencial para altas frecuencias. Y Planck dijo, yo quiero sacar la distribución completa, y le intentó por medios electromagnéticos, por medios termodinámicos, y al final de cuentas le encontró usando los métodos de la mecánica estadística. Y desde luego hay que completar la historia de Boltzmann en el sentido de que él dijo, la de Maxwell viene en términos de velocidades, y sí, es una gaussiana, pero lo que tienen en el exponente no es más que la energía cinética, ¿verdad?
Y entonces, esta yo la considero que debe ser buena para cualquier tipo de energía que se tenga. Entonces la distribución de Boltzmann viene en términos de una exponencial de la energía entre kT, que es la... Entonces, esas cosas son importantes desde el punto de vista práctico de los cursos que llevan nuestros alumnos. Y entonces, yo sí quiero señalarlo dentro de este ciclo. Y como antecedente de lo que viene, que es toda la parte cuántica. Entonces, creo que este es un buen momento de decir la exposición de hoy, la dejo ahí. Y si hay preguntas, comentarios, podemos seguir. ¿Qué relevancia hubiera tenido en definir un número análogo al de Avogadro, pero a condiciones ambientales no normales? A ver, déjame... ¿Tiene alguna relevancia? No. Digamos, una presión mayor, la presión atmosférica. Muchas de estas cosas se concluyeron simplemente en base a al comportamiento de los gases ideales. Ahora, desde luego, eso fue lo primero que se estudió, porque también fue lo que se dejó medir de manera más controlada. Desde luego, de acuerdo con Kelvin, esta extrapolación era para llegar a la situación en la que, de acuerdo con la mecánica clásica o la dinámica clásica, todo ya no se iba a mover. Desde luego, nosotros sabemos que en el proceso de enfriar se han encontrado multitud de fenómenos que desde luego ya no son de gas ideal, y qué bueno, ¿verdad? Entonces, ese cero se sacó por extrapolación de lo que ocurre aquí arribita, pero todas las cosas intermedias han sido, afortunadamente, con más de una sorpresa. Sí. Muchas gracias. Sí. Yo creo que lo que te preguntaron no estás respondiendo. ¿Qué es lo de las condiciones normales de temperatura y presión? Sobre todo de temperatura. No, por eso. Se estableció en los años 1855 más o menos. 48 es el trabajo de Kelvin y su hermano en el 73 llamó a eso el punto triple. No, estoy hablando de las condiciones normales de temperatura y presión para definir el número de Avogadro, que es lo que te preguntaron. Eso es lo que te preguntaron. Y eso es por cómo, porque la temperatura más normal eran los 15 Bueno, es normal para nosotros. Es normal para nosotros. Por eso, cuando el aire acondicionado, los suecos te los ponen a 15 grados. Claro. Pero digamos que y al entrar a un laboratorio vas a ver lo que es tener que vivir con 15 grados. claro. Pero si contáramos el número de moléculas en un gas, Sí. ya no le quiero llamar ideal, pero en un gas a, digamos, temperatura 30 grados centígrados y presión atmosférica normal, dígame, si los contamos para un gas, y luego cambiamos de especie de gas a las mismas condiciones, ¿tendríamos igualdad en el número de partículas, de moléculas o de átomos adentro del recipiente? Sí, digamos, lo que pasa es que es el gas ideal, lo que cuenta es el gas ideal. Aquí hay comentarios de Patricia y de Marcos. El volumen, que son 22 litros, y tú pones un mol, y entonces, sea lo que sea, bajo las condiciones de 20 grados centígrados y 15 tal, es el número de moléculas.
Sí, 20 grados fue después, pero antes era 15. Pero creo que de todas maneras, o sea, lo que fijas es el volumen, ¿no? Independientemente de la especie de gas que compras. Pero no es cierto. O sea, tiene que ser ideal, nada más. Si No, es cierto. no, claro, es que o sea, el gas, si tú vas a la tienda, no lo compras. Supuestamente tu modelo te dé el mismo modelo para todos. Sí. Lo que pasa es que aquí hay algo tramposo en todo lo que nos están diciendo, que estamos escondiendo bajo el alfombra. Y justamente lo que estamos escondiendo bajo el alfombra es que es para un volumen fijo, no cualquiera, es el volumen fijo. Pero ese volumen fijo tiene que estar a la presión y a la temperatura adecuada, si no un chicles que te da el número de Avogadro. Por eso digo que es tramposo, porque al final de cuentas, en la ecuación del gas ideal, tú tienes 4 variables que vienen siendo presión, volumen, número de moles y temperatura. Y esas son tus 4 porque las otras son constantes. Entonces lo que tú estás haciendo es decir, las condiciones normales que hago, fijo presión y fijo temperatura, pero ahí viene el juego perverso, que nadie te lo dijo, que la N y la B pueden cambiar como se les pegue la recochina, gana, porque eso es parte de tu trabajo como experimental. Entonces, fija los 22.4 litros, pones tus condiciones ambientales a presión, temperatura, las que quieras, y ahora conectas el canijo gas. El tanque de gas lo conectas a esos 22.4 litros. Y ya que hiciste eso y lo llenaste y te aseguraste que la presión dentro de la canija cajita es la presión de una atmósfera y la temperatura de 15 grados, entonces cierras tu llave y empiezas a contar partículas. Y te sale el número de Avogadro. Sí, pero no te sale el número de Avogadro porque es para gases ideales. No, lo que pasa es que, sí, claro. Sí, pues. Sí, es que, a ver, es que no, la hipótesis de Avogadro no es cierta. Bueno, es cierta nada más que para gases ideales. Pero es que ese es el problema. Sí. Lo que pasa es que, mira, los gases ideales, de hecho, no existen. Pero es un modelo, espérate. Claro, Es un caso límite. Es un modelo límite. Si no, no tendríamos temperatura absoluta. Claro, y además, si ya estamos hablando, imagínate, del punto triple, lo que tienes ahí, pues obviamente ya no es un gas ideal porque es una transición de fase. ¿No? Cada material tiene cada sustancia tiene su propio punto triple. Sí. Entonces, el punto triple del agua que estamos hablando tiene otros compañeros según el tipo de hielo que se esté considerando. Entonces, ahora, en la forma en lo que dijo Avogadro, dice así. De hecho, me la aprendí en italiano. Dice, volumi egali di gasi. Volúmenes iguales de gases nella stessi condizioni di pressione e temperatura contengono il stesso numero di molécole. Y como dice, cuando se meten a Google, dice, y Avogadro no sabía cuál era el número de Avogadro. Pero yo creo, si vamos a la hipótesis de Dalton, de decir los átomos son indestructibles. Entonces ahí está implícito, y esto está también implícito en la deducción de Maxwell, decir, tengo un número fijo que se conserva de moléculas. Y eso, sobre eso que se trabaja. Y como les digo, es calcado de lo que hizo Gauss. ¿Sí? Y entonces dice, tengo tantas moléculas, no tenemos que decir cuántas.
pero normalizo a ese número de moléculas para traducirlo a una densidad de probabilidad, a una distribución de probabilidad. Gerardo. Y si tengo un recipiente en el punto triple, agua, vapor y hielo, es una cavidad, ¿no?, de cualquier forma, y me fijo en el equilibrio radiativo, ¿es equivalente a un cuerpo negro porque tiene radiación en una temperatura dada? No. Un cuerpo negro y dejar... Ese es un sistema material. Sí, pero... Ahora, puedes tener un sistema Pero por temperatura de 200 grados hay una radiación que está emitiendo cada componente. Entonces, dentro de esa cavidad... quiere decir, o sea, déjame, lo que quiere decir, porque ya me lo comentó antes, eso, es si cuando se mide el punto triple se toma en cuenta la radiación, los diferentes tipos de radiación que puede haber. Es que yo creo que es el mismo tipo de radiación, es un cuerpo negro, es un cuerpo negro, por eso... Sí, pero es una cavidad, es una se cavidad. toma en cuenta, Es una cavidad diferente. Ya está tomado en cuenta. No, la pregunta es si hay radiación para condición empezar, ¿no? experimental. ¿Radiación de qué tipo? Radiación electromagnética, si es un cuerpo a una cavidad, a una temperatura dada y tiene una energía radiativa, entonces debe ser un cuerpo negro, con ondas estacionarias, porque está en equilibrio térmico, cumple todo. Como quieras. Esa chiva está en equilibrio. Exacto. ¿Y qué demonios quiere decir equilibrio termodinámico? Que yo sé cuánto vale la presión, sé cuánto vale la temperatura y sé cuánta cantidad de materia tengo adentro. Pero además tienes y me vale no, es que tienes me vale otro. todo lo que radio no hay, porque No, de la misma es que forma lo que pasa es que una- a ver, Gerardo, el problema es Lo que te estás precisamente poniendo. está preguntando si hay equilibrio. Para empezar, ya radiación. El equilibrio termodinámico, la neta, no existe. Todo lo que estamos hablando son de modelos. No, es que no. La pregunta A ver, es que si hay a ver, radiación no, electromagnética. momento. No, porque La deducción de la distribución de radiación de cuerpo negro, voy a hablar de la deducción de Alberto. Es la de 1915. Y entonces él dice, yo voy a usar el modelo de el sistema de dos niveles. ¿Ok? Emisión de... Es un Coeficiente átomo, de emisión y es un absorción, ¿no? átomo o una molécula y me fijo nada más en estos dos niveles. El sistema materia-radiación están en equilibrio termodinámico, lo cual quiere decir a una misma temperatura. ¿Ok? Y entonces hace la suposición de que hay tres procesos posibles. Si está en estado excitado, tiene la probabilidad de emitir, ¿verdad?, de manera espontánea y le asocia su coeficiente A. Y luego, si está en el estado excitado, pero tengo radiación con la frecuencia resonante, voy a tener el proceso de emisión estimulada. ¿Ok? Y si estaba en el estado base, tiene la probabilidad de el proceso de absorción estimulada y establece la conservación de energía y de rapidez de los diferentes procesos. Entonces, ahí está implícito ya, y también en el trabajo original de Planck y en la otra versión de Bose para deducir, que el sistema material y el sistema de radiación están a la misma temperatura. Entonces, eso es lo que se entiende por equilibrio termodinámico. Pero eso es obvio, lo que él está preguntando es otra cosa.
es si la persona que hace el experimento cierra la ventana o no, si es un cuarto oscuro o no. Ah, bueno, si está entrando radiación o no. Lo que va a hacer es, permíteme. Es un caso límite. Entonces, permíteme. Si lo quieres así, lo que necesitas es un termostato, se llama un termostato. Y es un termostato, no. Controlar tu temperatura, ahí se Te digo, pero bueno, ahora vamos a seguir platicando. Ok. ¿El Kelvin sigue siendo unidad fundamental o ya también va a haber otra definición? El Kelvin no, está entre las 7 básicas. O sea, el Kelvin Está, pero también ahorita en el cambio queda también conectado con la constante de Planck. Eso es lo que yo quiero leer. Sí. Yo quisiera ver eso. Te presto mis notas. Justamente la combinación. Sí. O sea, La idea es que todo se va a quedar en términos de C, E, H. El tiempo todavía existe un patrón de a de veras. El patrón de Volt y el patrón de resistencia, una combinación de ellas es la que ha llevado al valor preciso de la constante de Planck. Y desde luego el comercial es que en las 3 que siguen vamos a estar hablando de esos detalles. Me angustia mucho que me quiten No. Lo que dicen es las tortillas y la gasolina la van a seguir comprando igual. Bueno, está bien. Te deberías de preocupar Pero la definición del guachicoleo y de lo otro. Pero el chiste es la definición de temperatura en términos de una eficiencia, ya no lo voy a poder hacer así, entonces ¿cómo voy a entender una absoluta? O sea, el Kelvin la definición va a cambiar de base al punto triple, va a pasar a la constante de Planck. Va a cambiar No. Es lo que van a La definición de la escala Kelvin, que la puedes hacer en términos de la eficiencia en un ciclo de Carnot, es donde te da que es absoluta, porque esa no depende de si lo quieres medir en centígrados Fahrenheit total. Sí. En ese caso es como una escala universal. Cada vez que se redefinen algunas de estas cosas, se tiene que reajustar todo. O sea, tiene que ser un sistema consistente. Ahora, lo que hay que notar es que cuando arrancó todo esto, ¿con qué precisión podías determinar las distancias? ¿Verdad? Y el ejemplo más importante es que Michelson fue allá para calibrar las 2 rayitas en el metro de la barra. ¿Verdad? Y ya no quieren tener patrones materiales. Y entonces todas quedan en términos de las constantes físicas. Por eso es lo que digo, que el Kelvin, en lugar de quedar definido en términos, estos términos Sí, que comentaba, los cambios están ya definidos. La longitud, el tiempo no tienes problema. No, pero el problema es que la temperatura no tiene Ya no va a ser el metro patrón y no va a ser el kilogramo patrón. El metro ya no es unidad fundamental. Ya los tienes. Ya no es un... Pero por eso tiempos. Pero no te angusties. A ver, doctor. Los santos patronos ya se dieron de baja desde el Concilio Vaticano. Doctor, yo tengo una angustia. A ver, es que le voy a decir mi angustia, porque el kilogramo, el metro, la masa, finalmente me vale, y el 0 en cualquier escala que la tenga va a ser 0. Si nosotros tenemos el Kelvin, y hay muchos problemas con entender lo que fuera el 0, ¿cómo le hago para que siga existiendo? Te voy a pasar las redefiniciones. Para que me des... Sí. Yo creo que lo que está ocurriendo acá tiene su origen en la parte experimental principalmente. ¿Y por qué en la parte experimental? Porque siempre que tú quieres medir, requieres tener toda una serie de pasos, escalas, patrones, etc. Y lo que tú quieres hacer es reproducir la medición que Juan de las Pitas hizo.
va a acabar. ¿Qué cosa es lo que te pasa? Ah, pues el metro cambió de tamaño. Sí, eso sí. Entonces ya no es reproducible lo que hizo Galileo y pues ya te chupaste un dedo. Para acabar. Pero el metro sigue siendo el metro. Nada más que ya no está definido de acuerdo. Sí, 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 un factor. Pero Las definiciones. el cero de whatever va a ser 0 Kelvin. Depende de lo que estés hablando. O sea, va de nuevo. Tú tienes un metro a la Galileo, ¿ok? Busa Caperuza, porque el metro que utilizó Galileo ya se hizo más cortito. Pero los ceros son los mismos. El significado de metro como medición de distancia sigue siendo el mismo, pero ya cuando calibres tu instrumento, no te vas a ir a París a ponerle la Se tomaron marca. el edificio de ser, entonces por eso hay que quitar ahí. ¿Me expliqué? No, me sí te explico, pero entonces aquí mi 0 va a seguir siendo 0 Kelvin de whatever. El cero no lo cambiaste. Nada más es la manera de meterla. No lo cambiaste. Ya me quité la angustia. Ahora, en una época, el punto triple era en equilibrio con aire a la presión de una nube. En una época. No, Ahora es a la presión de vapor y es una sustancia pura. Lo que pasa es de que justamente ahí hay que entender por qué es reproducible. Porque justamente en sustancias puras, No te oigo. en sustancias puras, Claro. los 3 estados de agregación aparecen bajo condiciones específicas fijas. Entonces, cuando hacen una celda de punto triple, esencialmente lo que están haciendo es colocar la celda a la presión correspondiente al punto triple, de tal manera que cuando tú lo pones a la temperatura correspondiente, te aparecen las 3 fases. ¿Sí? Entonces ya no es cualquier presión, ya te eliminaste una variable. Ambas son reproducibles, tanto la de la sustancia pura como la sustancia en presencia de aire. O sea, Ambas son. El pero ya asunto te por lo que estaba modificamos preguntando valores. es que en una época se trataba de en equilibrio con aire. Ahora eso ya se quitó, pregunto. ¿Ya es la sustancia pura o sigue siendo el agua en equilibrio con aire? De acuerdo con la norma Juan de las Pitras, Todo eso está anotado en las resoluciones que ha habido. Entonces, es agua. De hecho, te ponen la cantidad y el tipo de impurezas que pueden ir para que tú la puedas utilizar como patrón de calibración. Sí, pero la pregunta no me la respondes. ¿Ya se cambió el patrón de hace un ciclo? Sí. Ahora es agua pura, una sustancia pura. Agua pura. O sea, por eso te digo, ya hay una norma, ya nos metieron ahí al carrito de que hay que cumplir con la norma para que te valga la calibración. Entonces mi pregunta es, ¿quién fue el primero que determinó la constante de los gases? ¿Y por qué? ¿Cómo fue? yo creo que desde... Eso vino justamente porque lo que empezaron a ver fue empezar mediciones. Sí. ¿Okay? Y lo que es interesante de todo eso es que justamente cuando empezaron a hacer mediciones P contra B a diferentes temperaturas, diferentes cantidades de gases, de lo que se dieron cuenta fue que había tendencias. ¿Okay? Y a medida que tú reducías la cantidad de materia en un volumen dado, esas tendencias empezaban a aparecer. Eso de acuerdo, pero eso se estudió entre 1800 y 1860. No viene desde antes, curiosamente.
Ok, Charles en 1780. Ok, 1780 y 1860. Mi pregunta es, ¿quién fue el primero que midió la constante R de los gases? Yo creo desde Gay-Lussac ya viene. No, porque necesitabas el número de moles y el primero que fue eso fue Cannizzaro, que no lo ha mencionado. Y eso fue en 1854 y él no pudo publicar eso jamás, fue porque el censor de la iglesia se lo vetó y dijo, si él se pericolose debe estar afuera. Y entonces Peligroso, era peligroso. presentó su ponencia, fue la más importante del primer congreso de química en Karlsruhe en 1860. Y ahí cachó, eso Mendeleev le escribió a su mecenas en San Petersburgo. Acaba de ocurrir la cosa más importante, la molécula de agua no es HO, es H2O, ¿no? Y me voy a dedicar a calcular pesos atómicos y todas esas cosas. Sin embargo, la noción de equivalente químico, Faraday estaba muy cerca de eso. Y él podría haber determinado el número de Avogadro ya en esa época. Lo que pasa que lo de Cannizzaro fue en 1860, yo supongo que le faltaban 7 años a Faraday, pero tal vez en alguna nota de laboratorio tiene el número de Avogadro. Porque con 96.400 las primeras exacto del siglo XIX. Las primeras mediciones vinieron bajo la forma del número de Lochschmidt. Y es de esa época, 1860-70, pero ya como mediciones. Yo creo que eso lo puedes localizar fácilmente, con precisión, con más precisión. Eso tenía mucho error. El 96.400 para cada equivalente, eso te da un número de Avogadro que no tenía Rutherford antes de determinar el número de Avogadro, ni después de haberlo determinado. Sí, no, es una exactitud de 1 en 1000, porque sí, 96.500. Sí. Bueno, y con Millikan, Millikan le puso a Fletcher como su tema de tesis el número de Avogadro. Sí. Nos vemos, Marta. Muchas gracias. Entonces, doctor, ya si quitas al método de las fundamentales, entonces ya nada más tenemos 6 fundamentales. Ya, ¿6 qué? 6 magnitudes físicas fundamentales. Bueno, 6 unidades, perdón. 6 unidades. Bueno, como constantes físicas, 7, ¿no? como constantes físicas están la velocidad de la luz, la carga del electrón, el amperio se redefine como era más natural, la constante de Planck, está en la constante de Boltzmann, está el número de Avogadro. Y desde luego las relaciones entre ellas siguen siendo las mismas, pero los valores numéricos se tienen que reajustar. O sea, la K de Boltzmann ya le cambió de... La constante de Boltzmann está permaneciendo, pero es el número de Avogadro el que tiene el cambio. O sea, la de rebajada. ¿La distancia y el tiempo están cuantizados actualmente o no es necesario? No, que se sepa, no están Bueno, si hay una cuantizadas. distancia mínima de la que se tiene noticia, ¿no? No. ¿El Fermi? No. El Fermi, no, está la constante, está la distancia de Planck. Entonces, ¿Y no se toma como fundamental? No. La distancia de Planck no tiene ningún significado físico todavía, no se la ha Sí, encontrado. no. Bueno, ¿Cuándo van a entrar en vigor estas modificaciones? ¿Cuándo van a entrar en vigor estas modificaciones? 20 de mayo de este año. De este año. Sí. Y entonces las 7 que conocíamos se redefinen en base a El valor numérico son los que cambian. los valores numéricos. Los valores numéricos. Pero yo Las puedo- relaciones entre ellos siguen siendo las mismas. Sí, o Pero sea, yo puedo seguir diciéndole a mis alumnos, ¿hay 7 unidades básicas? no, como unidades. Las unidades básicas originales eran metro, kilogramo. Kelvin, mol, Sí, ampere, ¿no? sí. Son las 7.
Pero eso va a continuar o ya a partir de mayo de esta fecha que me dijo, ya no van a ser esas 7, van a ser sin Digo, son más de 7, porque aquí ya mencionamos el Joule, Bueno, claro, esas son magnitudes derivadas. Sí, no por eso. Pero en metrología hablamos de 7 magnitudes físicas básicas y el resto que son las derivadas. Algunas se consideran como factores de escalamiento. El número de Avogadro es simplemente la traducción entre lo macroscópico y lo microscópico. Ok, pero en el sistema internacional, ¿sigo teniendo las 7 unidades básicas o no? Cuando dices 7 unidades básicas, a ver, dímelas. Metro, kilogramo, segundo, candela, kelvin, mol, ampera, ese 7 me refiero. Sí. sigue. Pero el ampere ya es secundario. Va a quedar secundario, va a quedar como derivado. Ya quedó. Esto no es de ahorita. Lo del ampere es desde 1990. Ah, ok. Von Klitzing estuvo aquí en México en el 87 y vino para decir que para el 90 el amperio ya estaba dado de baja y era el volt y la resistencia, las que son las básicas. Entonces ya llovió desde entonces, ya son 30 años de eso. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchas gracias por su atención y están invitados para las que